de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 18 de julio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, en la asistencia, Génesis Rodríguez, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir la mañana de hoy. El Parlamento Europeo acaba de aprobar una resolución con 455 votos a favor, referida a lo que está ocurriendo en nuestro país. Esta institución del bloque europeo advierte que habla de nuevas sanciones para violadores de derechos humanos en Venezuela. En el documento también se reitera el pleno apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país y a la Asamblea Nacional como único órgano legítimo democrático de Venezuela. En ese sentido, el Parlamento Europeo condenó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de 22 diputados y la detención de 2. Respaldaron el proceso de diálogo que impulsa Noruega como una forma de encontrar una vía que permita crear condiciones para unas elecciones libres. Y la comunidad internacional continúa avanzando, da la impresión, y lo comentábamos ayer, con dos invitados en horas de la tarde, que, bueno, pase lo que pase en Barbados, la comunidad internacional no se va a quedar de brazos cruzados, tomando en cuenta la gravedad de la crisis y lo que puede ocurrir en el futuro si no cambian las cosas. De hecho, en la OEA, ayer, Paraguay y varias naciones que forman parte de la organización respaldaron el establecimiento de un mecanismo especial de investigación sobre los hechos relacionados con denuncias de desaparición forzada, torturas y detenciones arbitrarias en Venezuela en el marco de la sesión convocada para debatir la violación de derechos humanos en nuestro país y el informe de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. También ayer Mercosur expresó su deseo de que la comunidad internacional continúe contribuyendo por todos los medios a buscar un pronto retorno a la institucionalidad democrática en Venezuela y llamó a la celebración de elecciones presidenciales en el menor tiempo posible. Y esto ocurre en medio de las denuncias sobre la acción de los cuerpos de seguridad del Estado. Ayer conocíamos de 2 casos, abogados y periodistas informaban sobre la excarcelación de Rocío Ramírez, pareja del exministro Miguel Rodríguez Torres, luego supuestamente de sufrir torturas y malos tratos durante su detención. La diputada Delsa Solórzano informó que la biopsia practicada al preso político Vasco da Costa salió positiva, le diagnosticaron cáncer y por lo tanto pedía su liberación inmediata. Y Nicolás Maduro, lejos de, rectificar, de hacer un acto de contrición, ayer felicitaba y expresaba todo su apoyo a las fuerzas de acciones especiales, cuya disolución ha pedido expresamente, o pidió expresamente, la expresidenta Bachelet. Nos acompaña el diputado Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional, representante de Venezuela en el Parlamento Latinoamericano, es dirigente de Primero Justicia por el Estado Bolívar. Diputado, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, María Alejandra, buen día, saludos. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Comentábamos con los amigos oyentes que da la impresión, a la luz de los hechos, que la comunidad internacional, decidió actuar con relación a nuestro país, pase lo que pase en Barbados, pase lo que pase en los próximos días. Hoy el Parlamento Europeo acaba de aprobar
una resolución expresando su apoyo a posibles sanciones contra violadores a derechos humanos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mira, el mundo ha venido actuando. Lo que pasa es que en la medida que el problema en Venezuela se ha venido agravando, por supuesto, la comunidad internacional ha tomado como un giro mucho más fuerte, ¿no? Y ahora va con acciones más contundentes. Esa es la verdad. Aquí desde hace mucho tiempo la comunidad internacional ha estado intentando que en Venezuela se retorne a la democracia, y lo ha hecho por distintas vías, y vías diplomáticas prácticamente todas. Lamentablemente quienes están en el poder no han escuchado nunca nada, absolutamente ninguna de las propuestas ni ninguna de las intenciones de la comunidad internacional. Por el contrario, salen estos actos de prepotencia como el que tú estabas señalando ahorita, que viva el FAES. Todo el mundo sabe que efectivamente no solamente ese cuerpo de seguridad, sino otros tantos cuerpos de seguridad, hay que someterlos a una enorme revisión porque hay demasiadas y exageradas denuncias, no solamente de violación de derechos humanos, sino de que lamentablemente muchos cuerpos policiales en este país, o efectivos de los cuerpos policiales, son los primeros que atacan, roban y saquean a la nación y a los ciudadanos. Así que lo que estamos viendo es parte de todo un plan o todo un esfuerzo que ha venido haciendo la comunidad internacional y que cada día es más contundente, más claro y más firme a favor de la democracia. Tengo que preguntarle, diputado, porque en esta resolución que acaba de aprobar el Parlamento Europeo con más de 400 votos a favor, se habla acerca de la necesidad que los 28 países de la Unión se sumen a esta iniciativa de investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Usted hace algunos días en rueda de prensa hacía un comentario al respecto. ¿Qué puede decirnos? Mira, yo creo que este esfuerzo del Parlamento Europeo va en concordancia con lo que ha dicho Josep Borrell, que es se puede decir como el canciller de la Unión Europea, quien ha plasmado claramente cuál es la intencionalidad de los gobiernos europeos en caso de que lamentablemente no suceda nada en Barbados y no se produzca en Venezuela un cambio hacia una elección verdaderamente libre, que al final es lo que quiere la comunidad internacional, es lo que quieren los venezolanos, es lo que queremos en la Asamblea. El único que no quiere elecciones porque sabe que la va a perder es el señor Maduro. Ahora, eso es un paso muy firme y muy concreto, un mensaje muy concreto de la Unión Europea de que están actuando en conjunto todas sus instituciones para ahora ejercer mayor presión sobre Maduro, sobre su combo, y ejercer mayor presión para que Venezuela transite por un camino distinto al que hoy tiene. Claro, en su momento el canciller español expresó sus dudas sobre la oportunidad, esa fue la palabra que utilizó, de la demanda contra Venezuela en la Corte Penal Internacional. Yo le pedí un comentario porque esta es una exhortación o una resolución que aprueba el Parlamento Europeo. Basta ver o falta ver cuál va a ser la actitud en la práctica de los gobiernos de este bloque. ¿Qué puede decirnos? Bueno, evidentemente, porque en el caso de la Unión Europea, una cosa es lo que diga el Parlamento Europeo y otro lo que diga la Comisión Europea o el Consejo Europeo. Son dos organismos totalmente distintos o autónomos, independientes de la Unión, y a veces no concuerdan uno con otro. Aquí lo importante es que estamos viendo cómo hay una concordancia casi que perfecta entre lo que define el Parlamento Europeo y lo que están decidiendo los cancilleres de la Unión Europea. Y yo creo que eso da toda la voluntad política de Europa para avanzar en presiones, para avanzar en acciones más contundentes en contra de Maduro, ¿no? Ahora, con el tema de la Corte Penal Internacional, entiendo que hay muchísimos cancilleres que también han colocado visiones distintas frente a este tema. Pero más allá de eso, yo lo que recojo no es la discordancia, sino recojo que este es un momento donde todos los organismos de la Unión Europea están alineados a entender que Venezuela tiene que ir a unas elecciones libres y que la principal traba para esas elecciones libres es el propio Maduro. Sí, me dice, no sé si perdimos comunicación, pero en todo caso, diputado, preguntarle sobre este punto en específico, la salida a la crisis. Da la impresión
que Nicolás Maduro no tiene la más mínima intención de rectificar, mucho menos de permitir una transición a la democracia en nuestro país. Yo le pediría un comentario porque más allá de la celebración de elecciones, que es el punto último de la agenda que ha establecido la Asamblea Nacional, bueno, un proceso de transición pasaría, entendemos, por el fin de la usurpación, la instalación de un gobierno de transición para que proceda a convocar estos comicios. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Está previo en construir y lograr una serie de pasos que son importantísimos y tienen que ver con eso que tú estás hablando. O sea, tú no vas a ir a unas elecciones con el mismo árbitro electoral, no puedes ir a elecciones con la misma configuración del poder, porque no te garantiza efectivamente absolutamente nada. Y creo que lo hemos dicho aquí en otras oportunidades, es que la autocracia nunca va a buscar zafarse el mismo del poder, soltar el mismo poder, eso no es parte de la naturaleza de las autocracias. Precisamente por eso es que nosotros estamos ejerciendo toda la presión necesaria, porque es a partir de la presión que las autocracias terminan de salir. Y eso es lo que hay que entender. O sea, aquí nadie va a entender un acto de buena voluntad de un autócrata. Entonces, la gran verdad es que ahora lo que nos corresponde es seguir avanzando, seguir presionando y seguir conquistando. Y nosotros hemos dicho, las elecciones libres, y cuando tú hablas de elecciones verdaderamente libres es porque has cumplido y hay una serie de condiciones previas para llegar a esas elecciones libres. Y es un poco lo que tú estabas conversando del cese de la usurpación y del gobierno de transición. Sin embargo, diputado, hay factores que hacen vida en la Asamblea Nacional que entendemos están promoviendo el cambio en nuestro país, que han expresado sus dudas. Usted habrá escuchado opiniones al respecto. Y hablo concretamente de los partidos que hacen vida, por ejemplo, la fracción 16 de julio, sobre, una negociación en la cual saltemos los dos primeros pasos para ir directamente a unos comicios en nuestro país, que no garantizaría el cambio necesario para hacer frente a la crisis que afecta a Venezuela. ¿Qué responde usted ante esas dudas? Mira, que eso es un error visual, es decir, en ningún momento se ha planteado, y al menos lo que yo siento y lo que yo he entendido, es que aquí hay tres pasos que se da uno y después se da el otro y después se da el otro. La gran verdad es que los tres pasos que ha planteado Juan, que los que ha planteado Guaidó, se están dando al mismo tiempo. Lo único que para ordenarnos mentalmente lo entendemos como tres procesos, pero son tres procesos que se están dando a la vez. Es decir, mientras tú esperas que cese la usurpación, tú sigues trabajando en el proceso electoral y sigues ordenando con todos los técnicos y los expertos nacionales cómo poder hacer una elección lo más rápida y lo más expedita y cómo estás llevando esto a los escenarios internacionales. Pero a la vez que estás esperando y estás presionando para que cese la usurpación, tú estás generando una especie de gobierno de transición, porque cuando tú nombras, por ejemplo, nombras embajadores, de la cual la 16 de julio ha participado, por cierto, evidentemente estás avanzando en la consolidación de un gobierno distinto al que existe. Cuando tú proteges los activos de la nación, en la cual el 16 de julio también ha avanzado y ha ayudado en la Asamblea Nacional, entonces tú también estás avanzando en la consolidación de un gobierno de transición. Es decir, las tres cosas se dan al mismo tiempo, pero para comprenderlas tienes que verlas como tres pasos, que no necesariamente son aislados, y no necesariamente tiene que venir uno primero que el otro, o después que el otro. Y eso creo que es importante explicarlo, y creo que en la fracción, algunas fracciones de la Asamblea Nacional se han dedicado a desvirtuar eso, a pesar de que muchos, en muchos momentos han trabajado sobre eso. Diputado, si me permite, tenemos un extracto de la declaración de la representante permanente de Paraguay ante la OEA, Elisa Ruiz. Ella hablaba justamente acerca de una investigación concreta para establecer responsabilidades individuales en torno a la grave violación o las graves violaciones de derechos humanos en nuestro país. Reponemos un extracto muy pequeño, yo quisiera su comentario. De la organización. Damos nuestro apoyo a la invitación cursada por el presidente encargado Juan Guaidó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los efectos de una visita in loco a Venezuela. Asimismo, respaldamos el establecimiento de un mecanismo especial de investigación de los hechos relacionados con las denuncias de desaparición forzada, tortura y detención arbitraria del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo
y condenamos ese hecho, al igual que las prácticas brutales hacia quienes se manifiestan pacíficamente, como fuera el caso del adolescente Rufo Antonio Chacón. El proyecto de resolución presentado para consideración del Consejo Permanente en el día de la fecha cuenta con el copatrocinio de la Delegación de Paraguay. La OEA debe cumplir con su compromiso de apoyar al pueblo venezolano en sus momentos difíciles y continuar respaldando toda iniciativa tendiente al restablecimiento de la democracia en el hermano país. Yo le pedí un comentario, diputado, sobre este tema y la posición que sorprendentemente o no tan sorprendentemente asumió una vez más Uruguay, que vuelve a darle la espalda, como dice el observador de ese país, a la OEA y se excluye de la discusión sobre estas graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Mira, ahí lo importante es resaltar, más que la posición de Uruguay, que es una posición prácticamente ya casi que aislada en todo el continente, es la posición de la Organización de Estados Americanos y de la mayoría de los países que están claros y conscientes de la situación que vive Venezuela. Y están claros y conscientes de que la crisis venezolana tiene una enorme repercusión en la región y que está afectando definitivamente la estabilidad regional y está afectando la economía regional y en fin, está afectando todos los sectores de la vida regional. Así que yo lo que creo que más que considerar y más que buscar el que está casi que aislado y solo, considerar las resoluciones y los avances y las posiciones de la enorme mayoría de los países de América Latina y de los países de América, que están claros de la situación que estamos viviendo, pero además están actuando y trabajando para que Venezuela vuelva a ver la democracia. Yo creo que eso es lo que hay que resaltar. Uruguay ya pasa a ser un episodio de absoluta ceguera ideológica frente a lo que está pasando. No basta con ¿Ideológica, diputado, o económica? ¿Aló? ¿Ceguera ideológica o económica? Yo creo que ceguera ideológica, porque económica no es, porque en estos días estaba leyendo una información de unos productores de leche que están exigiendo al gobierno de Uruguay que le pida al gobierno, al señor Maduro, que le pague una enorme deuda que tienen ellos desde hace muchísimos años y que evidentemente Venezuela no se las va a pagar porque claro, pero el hijo de Tabaré Vázquez hizo negocios millonarios con Nicolás Maduro y con el expresidente Chávez. Sí, bueno, es posible, pero yo creo que ahí, más que el tema de Tabaré, yo he visto, por ejemplo, lo que trata con muchos de los diputados y los senadores del Uruguay, hay una ceguera absoluta ideológica, no solamente es parte del gobierno, es parte de los diputados y de los partidos que conforman el Frente Amplio. Una ceguera ideológica y una defensa a ultranza de lo que ya es imposible defender. Diputado, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Diputado de la Asamblea Nacional por Bolívar, presidente del Parlamento Latinoamericano en Venezuela, dirigente de Primero Justicia, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. La comunidad internacional ha decidido actuar, y esta es una interpretación muy personal, pase lo que pase en Barbados y pase lo que pase en los próximos días, para promover una solución a la crisis en nuestro país. A propósito de los negocios millonarios del hijo de Tabaré Vázquez, que es un tema ampliamente comentado por la prensa, sobre todo en el sur de América Latina, Argentina y puertas adentro en Uruguay. Eso explicaría, decía, en enero de 2019, el apoyo uruguayo al régimen de Nicolás Maduro. Javier Vázquez asesoró a empresas de software de su país para cerrar negocios con el chavismo y abrió cuentas en Panamá para recibir pago de comisiones. Uruguay, la Suiza de América Latina, con una tradición de respeto por la democracia de las instituciones que suele estar por encima de la media en Sudamérica, viene sorprendiendo a muchos, y estoy leyendo la nota de Infobae, sorprendiendo a muchos de sus propios ciudadanos y a los del resto del continente por la posición de respaldo al régimen autocrático de Nicolás Maduro. Nadie desconoce las simpatías políticas y múltiples acuerdos comerciales que tejió durante sus 14 años de gobierno el Frente Amplio con el chavismo. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia.
defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En la Avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que el Parlamento Europeo hace algunos minutos acaba de aprobar con amplia mayoría una resolución, 455 votos a favor, 85 en contra, 105 abstenciones, expresando profunda inquietud ante la grave situación de emergencia en Venezuela y señalando la responsabilidad de Nicolás Maduro de la feroz represión y violencia indiscriminada. La Cámara pide al Consejo que adopte sanciones adicionales contra los responsables de las vulneraciones de los derechos humanos y la represión. La Unión Europea debe restringir sus movimientos, congelar visados y activos y extender el castigo a sus familiares cercanos. Esto quedó reflejado en el documento aprobado el día de hoy. El Parlamento condenó la feroz represión y la violencia que incluye el uso de detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales y demanda el establecimiento de un mecanismo independiente con apoyo internacional para investigar los asesinatos perpetrados en operaciones de seguridad, más de 7.000 en el último año y medio, según cálculos de Naciones Unidas, donde se señala un organismo como la Fuerza de Acciones Especiales que ayer respaldaba abiertamente el propio Nicolás Maduro. José Vicente Jaro nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate, abogado, profesor universitario, defensor de derechos humanos, especialista en derecho constitucional. Profesor, como siempre, gracias por atendernos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alejandra, saludos a ti, saludos a la audiencia. Mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que ha ocurrido hace algunos minutos, que es una posición, por cierto, que apoyan distintos gobiernos en el mundo, sobre todo los de Occidente, que han promovido una transición a la democracia en nuestro país. Esto de investigar responsabilidades individuales en la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, sobre todo a la luz de lo que quedó reflejado en el informe de Michelle Bachelet. ¿Qué puede decirnos? Sí, muy importante lo que ha sucedido en el Parlamento Europeo. Ahora tenemos que ver la respuesta de la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea que puede llegar a establecer esas sanciones que pide el Parlamento. De igual manera, importante el debate que hubo ayer en la OEA sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la propuesta de resolución que
si bien se circuló ayer, todavía no se ha aprobado porque se está esperando que exista alguna unanimidad para hacer algo distinto o proponer algo distinto. Coinciden tanto el Parlamento Europeo como 7 países que ayer se pronunciaron en el Consejo Permanente de la OEA en algo sobre lo que no hubo consenso en el Consejo de Derechos Humanos cuando el día 5 de julio Michelle Bachelet presentó oralmente ante el Consejo el informe e hizo una narrativa, una explicación del informe, y hubo un diálogo interactivo entre sociedad civil, los países miembros del Consejo y las distintas organizaciones no gubernamentales que pudieron asistir. Y ese punto clave es en la necesidad de establecer una comisión internacional que determine responsabilidades individuales, personalmente, en cada una de los representantes del régimen de Nicolás Maduro, que son los responsables de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias y otros crímenes de lesa humanidad, así como crímenes graves de derechos humanos que van desde el ámbito de derechos civiles y políticos hasta ámbitos graves como derechos económicos, sociales, culturales, salud, educación, acceso a alimentos, entre otros. Ese punto, que es el establecimiento de la comisión, que es algo que solicitó, por cierto, el Consejo de Derechos Humanos reiteradamente Amnistía Internacional, no tuvo acogida en ese Consejo de Derechos Humanos. Ahora estamos viendo que está teniendo receptividad en el Parlamento Europeo, ojalá llegue a concretarse, también receptividad al menos en 7 países de la OEA, y yo creo que hasta allá tiene que llegar este debate y esta discusión. No puede seguir siendo solamente algo como más sanciones a altos jerarcas, a familiares. Creo que debe irse más allá, y yo quiero poner el acento en la necesidad de establecimiento de responsabilidad, y ante la falta, ante la ausencia de pronunciamiento de una fiscal penal internacional, de una corte penal internacional, bueno, habrá que apoyar ese tipo de organismos. Sin embargo, hoy se manejaba la idea justamente de promover un respaldo en bloque de la Unión Europea a este examen preliminar que parece detenido en el tiempo, que se inició ya en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad en nuestro país. Yo le pedí un comentario al respecto, y si hay otras vías para promover una investigación independiente en cada uno de los casos de violación a derechos humanos que están en el informe y sobre todo los que no están. ¿Qué puede decirnos? Sí, yo creo que es importante las intenciones, la propuesta que se están considerando en el Parlamento Europeo cuando se habla de ejercer pues una acción en bloque ante la Corte Penal Internacional, pero el estatuto de la Corte es muy claro. No basta con dar respaldos, manifiestos políticos a lo que son denuncias graves que se han hecho en crímenes de lesa humanidad, crímenes graves sobre derechos humanos, que ahora, mayor detalle en el informe de Bachelet, no basta con hacer eso como pasó con Francia, por ejemplo, por citar un ejemplo, uno de los países claves de la Unión Europea, cuando 6 países de América, incluyendo Canadá, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, 6 países de América decidieron acudir a principios de año ante la Corte Penal Internacional y firmar un documento y respaldar una denuncia contra Nicolás Maduro, conforme al estatuto. Lo hicieron con el carácter de Estado. Se supone que cuando lo hacen los Estados, ya debe obligatoriamente la fiscal pasar de la etapa de examen preliminar a investigación. Creo que lo que la OEA debe promover, lo que el Parlamento Europeo debe promover, lo que el Consejo de la Unión Europea debe decidir, es que los países de la Unión Europea también se hagan parte, se sumen a estas denuncias para poner más presión
Si no se hacen parte y solamente se quedan en pronunciamientos, como lo que hizo Francia cuando estos 6 países americanos actuaron, no va a haber más avances en la Corte Penal Internacional a nivel de la Fiscal Penal Internacional. Y por supuesto que por eso, insisto, en que esos mecanismos alternativos que están basados en el principio de justicia universal que aplica para perseguir, para condenar, para sancionar, para establecer responsabilidades en crímenes de lesa humanidad y crímenes graves de derechos humanos, da bastante insuficiente para la creación de una comisión internacional independiente que vaya más allá incluso de lo que ya hizo la OEA con el panel de expertos que prácticamente hace 2 años envió un informe a la Corte Penal Internacional y la Corte todavía ni siquiera ha considerado eso para pasar el asunto a investigación ya formalmente dentro de la Corte en contra del régimen de Nicolás Maduro y los altos responsables de esas graves violaciones de derechos humanos. Ahora, sobre el tema del FAES, tengo que preguntarle, doctor Haro, la alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU pidió disolver esta institución de la policía en nuestro país, establecer un mecanismo nacional imparcial e independiente con apoyo de la comunidad internacional para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas, y en un abierto desafío a esta recomendación, y yo le diría a la comunidad internacional, Nicolás Maduro expresaba su apoyo abierto a estas fuerzas especiales de seguridad. Yo le pediría un comentario al respecto, hablando justo de las responsabilidades en el marco de la acción al margen de la ley que se atribuye a este cuerpo creado en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? El FAES, Fuerza de Acciones Especiales, es un organismo del Estado venezolano que ha sido considerado nacional e internacionalmente como un grupo de exterminio. Ahí hay consenso de las organizaciones no gubernamentales, hay consenso de varios países de la comunidad internacional, incluso Michelle Bachelet, como tú lo acabas de decir, pidió la disolución del FAES. El FAES viene a ser la concentración y la institucionalización, si se le puede decir esa palabra a un grupo de exterminio, si se le puede aplicar esa palabra a un grupo de exterminio, entre comillas, de lo que eran las OLP. Cuando aquí las OLP lo que hacían eran ejecuciones extrajudiciales y sistematizaron esas ejecuciones extrajudiciales, el régimen de Nicolás Maduro dio un paso más hacia la gravedad de este crimen grave de derechos humanos y entonces fue a la creación de un organismo que institucionalizara, y vuelvo a decir entre comillas, las ejecuciones extrajudiciales como una política de un Estado que está en contra del ciudadano, en contra de los derechos humanos, y allí cuando Nicolás Maduro, en un acto que realizó ayer, trata de reconocer, establecer supuestos beneficios y reconocer el trabajo del FAES dentro del ataque a la delincuencia, etcétera, 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 identificándolo incluso ideológicamente con todo lo que ellos llaman la revolución bolivariana, etcétera, etcétera. Bueno, lo que está haciendo es reconociendo que es el autor intelectual de ese grupo de exterminio y precisamente la creación de grupos de exterminio también entra como crimen de lesa humanidad y hay una responsabilidad directa de Nicolás Maduro, directa, probada, hecha notoria una vez más el día de ayer en la existencia de ese grupo de exterminio que precisamente se ha cobrado la vida de miles de venezolanos y también, por supuesto, de sus altos mandos, colaboradores y del ministerio al cual está adscrito, que es el Ministerio de Interior y Justicia que comanda o detenta ilegítimamente Néstor Revero. Antes de hacer la pausa por publicidad, justo quería preguntarle acerca del tema de la cadena de mando que ha sido mencionado en este espacio en varias oportunidades
producto de las denuncias de violación de derechos humanos sistemáticas en nuestro país, y lo que refleja el informe de Michelle Bachelet. Allí en un espacio, la alta comisionada describe que desde principios de 2018 las operaciones de seguridad de las FAES, creadas para combatir el narcotráfico y organizaciones criminales, reemplazaron a las operaciones de seguridad denominadas operaciones de liberación del pueblo, implementadas de 2015 a 2017, y las personas entrevistadas se refieren de manera constante a las FAES como un escuadrón de la muerte o un grupo de exterminio. Según informes de ONG, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas. Sobre este tema de la cadena de mando, quisiera su comentario al respecto, y tomando en consideración, profesor, lo que ocurre internamente en nuestro país, la ausencia de Estado de Derecho, que también quedó reflejada en el informe de la expresidenta Bachelet. ¿Qué puede decirnos? Sí, definitivamente tenemos que tener claro, y eso es un principio que está reconocido en nuestra Constitución y además a nivel internacional, en tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela hace muchísimas décadas. Aquí la responsabilidad penal, la responsabilidad criminal, la responsabilidad por la comisión de crímenes contra los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, como el exterminio, específicamente calificado como tal por el artículo 7 del Estatuto de Roma, de creación de la Corte Penal Internacional, y que puede ser investigado por una comisión internacional independiente, va desde aquellos que ejecutan esas acciones en la calle, aquellos que vemos nosotros todos los días en todas las calles del país, en las poblaciones del país, con precisamente un símbolo que refleja el símbolo de la muerte, una calavera, y que los vemos con pasamontañas y caretas de calavera que reflejan que son un escuadrón de muerte. Va desde esas personas hasta las personas que ocupan cargos dentro del organismo, específicamente, por ejemplo, Freddy Bernal, que es uno de los directores de este organismo de seguridad, este grupo de exterminio, y pasando por el ministerio al cual está adscrito, que es el Ministerio de Interior y Justicia, que detenta de manera ilegítima el señor Ernesto Reverol. Luego de allí se traslada incluso a lo que es el Consejo de Ministros, que legítimamente está ejerciendo el Poder Ejecutivo, y por supuesto la persona de Nicolás Maduro. Todo esto, cuerpos, vamos a decir, todas estas personas pasan a ser responsables directamente, incluso todos aquellos organismos que conjuntamente con el FAES actúan en estas acciones, me refiero SEBIN, DIGESIN, Policía Nacional, CICPC, que muchas veces acciona en conjunto con el FAES, tienen una corresponsabilidad, y allí sus altos mandos son directamente llevados, o tienen que ser directamente llevados a juicio, ya sea en la Corte Penal Internacional, ya sea a través de la determinación de responsabilidades en una comisión internacional. Y con respecto en general a lo que puede ser, lo que de cara sería pues la creación de esta comisión internacional, definitivamente creo que los esfuerzos deben estar centrados en eso. Debe haber un apoyo mayor a ese tipo de soluciones para trasladar el problema no solamente a lo que es el penal internacional, que definitivamente ha sido una traba. Debe insistirse en esas investigaciones a nivel de una comisión internacional independiente, y debe de alguna manera buscarse la forma de que ese establecimiento de responsabilidades aplique el principio de justicia universal y pueda de alguna manera determinar y llegar a una condena definitiva de lo que es este grupo que vino a sustituir, como lo has dicho, a las OLP, y que definitivamente debe cesar en su existencia, debe ser eliminado, debe ser proscrito, y sus miembros deben ser procesados.
Gracias, doctor José Vicente Jaro, por atendernos y acompañarnos, profesor, abogado, defensor de derechos humanos, especialista en derecho constitucional. Vamos a la pausa, a regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de DILAB Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, DILAB Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. DILAB Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Quitando las barreras de aislamiento social del adulto mayor. En la tercera edad, las oportunidades para el compromiso social tienden a ser menos frecuentes debido a factores como la mala salud, la pérdida de seres queridos, la pérdida de roles o responsabilidades y disminución de los ingresos. Por ello, el logro de una mayor conectividad social para las personas mayores aisladas requiere un ambiente de apoyo que ofrezca una gama de opciones para el compromiso, roles significativos y respeto dentro de la comunidad. Ahora, ¿qué hacer para abordar el aislamiento social en las personas mayores? La Agencia de Salud Pública de Canadá propone 2 estrategias generales: apoyo 1 a 1 y sesiones de grupos de apoyo. Lo más efectivo, intervenciones grupales, que cubren una variedad de temas y alientan la expresión de puntos de vista. Además de intervenciones específicas, el compromiso social puede fomentarse a través de programas que despierten la integración del adulto mayor dentro de la comunidad. Clubes de abuelos, ONGs ofrecen en nuestro país alternativas de contacto y vinculación para el adulto mayor. Ahora, varios detalles para reflexionar. Por mejor concebidos que estén los programas para evitar el aislamiento social del adulto mayor, se requiere de facilidades para que las personas salgan de sus casas. En consecuencia, la calidad de los servicios de transporte, incluyendo su frecuencia y uso, deben ser tomados en cuenta. También es necesario contemplar los canales de información que utilizan las personas mayores para que estas iniciativas puedan llegar a sus oídos. La creación de políticas, servicios y estructuras diseñadas para apoyar y permitir el envejecimiento activo y la participación continua en la sociedad siempre serán opuestos al aislamiento social. Si bien conductas de autocuidado como alimentarse balanceadamente, hacer ejercicio, acudir a las consultas con el especialista, controlar el estrés, dormir lo suficiente, tomar las medicinas indicadas por el médico, si es el caso, son factores que impulsan el contacto social. Se requiere de un sistema que apoye con políticas y con hechos al adulto mayor. Mientras tanto, te invito a ver tu contexto inmediato. ¿Qué haces para impulsar el contacto social de tus mayores? Todo se puede.
RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Decíamos que iniciamos la jornada con esta resolución aprobada por el Parlamento Europeo, donde pide al Consejo, que es la institución conformada por los presidentes del Gobierno de la Unión Europea, que adopte sanciones adicionales contra responsables de la vulneración de derechos humanos y la represión en Venezuela. Además, condena la feroz represión y la violencia que incluye el uso de detenciones arbitrarias, tortura sistemática y ejecución extrajudicial en nuestro país. Para hablar acerca de este tema y estas iniciativas como la conformación de una comisión internacional independiente para investigar lo que está pasando en territorio nacional, saludamos a la directora del Centro para los Defensores y la Justicia del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Mariana Romero. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Mucho interés de conocer la opinión de nuestra invitada acerca de estas iniciativas que se han puesto sobre la mesa para investigar y establecer responsabilidades individuales sobre la violación a derechos humanos en nuestro país, sobre todo a la luz de lo que ha denunciado la alta comisionada Michelle Bachelet. ¿Qué puede decirnos? Sí, es muy importante tomar en cuenta que la comunidad internacional, los órganos de protección de derechos humanos del sistema internacional, están muy atentos y siguiendo qué está sucediendo en Venezuela y cuáles son las violaciones de derechos humanos que se están desarrollando, pero sobre todo, quiénes son los responsables de estas violaciones. La Comisión Interamericana y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas han estado haciendo seguimiento desde hace varios años sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y han emitido una serie de recomendaciones, de opiniones en relación a cuáles son las medidas que se deben tomar para contrarrestar esta serie de violaciones que están ocurriendo, y también han identificado que el Estado es responsable de estas violaciones. Por otra parte, tenemos lo que ocurre en el seno de la Corte Penal Internacional, que desde el año 2017 abrió un examen preliminar, 2018, perdón, y allí se podría determinar la responsabilidad penal individual de funcionarios que tengan responsabilidad en las violaciones que están ocurriendo en Venezuela y los crímenes de lesa humanidad, porque el Estatuto de Roma no conocerá de graves violaciones a derechos humanos, sino de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, como el genocidio también, y lesiones graves. Le pregunto a nuestra invitada sobre los casos que generan preocupación y han sido mencionados en las últimas horas. La diputada Elsa Solórzano, por ejemplo, informaba que la biopsia practicada del preso político Vasco da Costa salió positiva, fue diagnosticado con cáncer, han pedido su liberación. La periodista Sebastiana Barrades hablaba de la situación de un coronel venezolano con graves problemas de salud que espera apertura de juicio. Yo le pediría un comentario si es posible esperar alguna acción en concreto para evitar que se repitan situaciones como la del capitán Acosta Arévalo. ¿Qué puede decirnos? Sí, en Venezuela lamentablemente se utiliza la tortura y los malos tratos como una política de Estado para generar terror a la población, no solamente como castigo para las víctimas del sistema represivo de Nicolás Maduro, sino también como una forma ejemplarizante para controlar al resto de la población, que no sigan manifestando, que no sigan exigiendo, que no sigan emitiendo opiniones críticas. Este tipo de situaciones de tortura, de malos tratos, derivan graves afectaciones a la vida e integridad de las personas. No es solamente el maltrato, la tortura aplicada a las personas, sino también las consecuencias que las malas condiciones de detención tienen sobre estas personas, la falta de agua,
las malas condiciones de los sitios donde se encuentran, falta de acceso a luz, falta de ejercicio, la insalubridad. Todo eso tiene consecuencias en las personas y en Venezuela no se están tomando las medidas para hacer frente a eso. Por eso serían responsables no solo el Estado, sino todas aquellas personas en la cadena de mando que ejecutan estas acciones y quienes dan las órdenes para que se ejecuten. Mariana Romero, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos, directora del Centro para los Defensores y la Justicia del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a la pausa, a regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si te gusta el pollo asado, entonces te recomiendo el restaurante El Carretón, donde los pollos son seleccionados, bien adobados y asados en su punto de cocción, para que disfrutes el mejor pollo asado de Caracas. El Carretón mantiene la tradición por su exquisita sazón. Pide tu pollo con hallaquitas o yuca y el jugo o la bebida de tu preferencia. Restaurante El Carretón en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos agota el tiempo. Nos despedimos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.